Hola, soy Alberto Salles, esto es Hablamos Español con Textos Literarios. Hoy les presento la novela del francés Michel Houellebecq, Sumisión. Sumisión es la deriva identitaria de un profesor universitario de literatura francés que va a terminar convirtiéndose al Islam. Esa es la trama de la novela. Y sobre esta trama, sobre las angustias existenciales de este personaje, es que el autor Houellebecq va a plantear la crisis de valores, la crisis moral, si se quiere, de la sociedad francesa. Ahora bien, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, la escritura de Houellebecq, Michel Houellebecq, la trama, el argumento de la novela y el contexto cultural, el contexto social y político en el cual se interpreta la novela. Y en ahí la novela cobra una dimensión política, que quizás no es la intención de Houellebecq. La intención de Houellebecq, en el fondo, es construir una buena novela estéticamente bien escrita, en la cual el personaje pueda ser expresado en toda la profundidad de su pensamiento, de sus dudas, de sus, lo que decíamos, angustias existenciales. Y esa es la virtud de Houellebecq. Houellebecq sabe hacer novela. Houellebecq sabe escribir. Él no solamente ha escrito novela, él ha escrito poesía, entonces su escritura está bien realizada. Las consecuencias políticas que se derivan de su novela quizás podríamos encontrar en la manera caricaturesca con la cual nos representa la sociedad francesa actual. En su misión, de una o de otra manera, Houellebecq plantea la situación de la Francia, de los franceses respecto a la globalización y respecto a los cambios demográficos que se dan en Europa. En Europa hay cada vez más población extranjera y la población extranjera llega con sus valores y una religión que los franceses no la tienen, que la han perdido y que quieren encontrarla. Y ahí quizás se explica la conversión de este profesor, esa sumisión a valores que vendrían a ser externos a la sociedad misma francesa. Por otro lado, la metáfora de la sumisión nos está hablando del espíritu derrotista, del fracaso, del pensamiento pesimista que invade a los franceses. Y quizás la conversión del protagonista de la novela muestra esa sumisión, esa renuncia a los valores de la modernidad, a los valores de la república y, digamos, entrar en una deriva que no sabemos bien a dónde conducirá. Aunque la respuesta está dada en la toma del gobierno, de la presidencia, por un musulmán moderado que va a reorganizar la sociedad en torno a valores religiosos con los cuales, por ejemplo, se identificarán los propios conservadores franceses, como por ejemplo una vuelta a la religión, una vuelta a la familia tradicional, en fin, una vuelta a los valores premodernos. Por eso, la novela Sumisión hay que leerla sin el prejuicio político, sin el prejuicio de la crisis que vive Francia hoy día. Hay que leerla en un sentido literario y entonces ahí vamos a gozar mucho de estas angustias existenciales de este profesor de literatura que va a terminar convertido al Islam. A Houellebecq hay que leerlo, pero sin embargo también hay que escucharlo,
porque si escuchamos sus entrevistas, las entrevistas que ha dado a la prensa, vemos que no hay una intención política en el libro. El libro es una novela, es un texto literario. Lo que pasa es que la novela toca los puntos más álgidos de la crisis identitaria de los franceses. Otra cosa importante en la novela de Houellebecq es el lenguaje irónico, el cinismo con el que plantea sus ideas y con el cual narra la historia de un profesor que no tiene un sentido en su vida, que busca un sentido en la vida. Y como en toda novela, quizás esta novela de crisis, de conflicto, el protagonista en su búsqueda de sentido de vida va a implicarse en los problemas de su sociedad, de su cultura. Y de ahí que, influenciado por la época, va a adquirir una religión, porque normalmente los franceses son personas, o los profesores universitarios son personas de un pensamiento laico, y el cambio, la conversión, está diciendo todo en la fuerza, en la angustia que vive este profesor universitario. En su misión encontramos una caricatura de la sociedad francesa, pero también una caricatura de la Europa actual. Una caricatura quizás siniestra, donde el humor negro se impone y donde este humor negro nos hace pensar que el futuro más bien nos traerá una utopía negra. Su misión es una metáfora de la alternativa que interpela al francés hoy día, es decir, reconstruir una sociedad con los valores o recuperando los valores de la República, o plantearse una sociedad más bien abierta al multiculturalismo. Y ese es el otro tema que podríamos decir, el otro conflicto que se puede derivar de la lectura de Houellebecq, es decir, la confrontación entre la posmodernidad y este mundo globalizado que todavía no encuentra un destino cierto, que quizás no lo va a encontrar en los 10 o 20 años en Europa, donde se va a suceder una serie de conflictos, no solamente culturales, sino políticos y también en las personas de manera existencial, como en el protagonista de esta novela. Con su misión de Houellebecq pasarán unos buenos momentos de lectura con esta caricatura de la sociedad francesa actual que va a divertirlos, pero que también les va a llevar a un vértigo de una sociedad que no encuentra todavía un futuro cierto, de una sociedad que se encuentra en el laberinto de sus conflictos identitarios, de sus conflictos demográficos y de su posición dentro de la configuración de la Europa actual. Si vemos la situación francesa hoy día, evidentemente su misión no es más que la historia de un francés cualquiera que se pregunta sobre el futuro de su sociedad, de su cultura, de sus valores. Y es de ahí que nace el éxito de la novela de Houellebecq, que también quizás puede aplicarse a otros países de Europa como Inglaterra, Alemania o la misma España. Es por eso que Houellebecq es uno de los autores en la hora actual más leído en Europa. Bueno, con ese retrato pesimista y un tanto trágico acerca del futuro de la sociedad francesa, me despido hasta una próxima emisión. Gracias por seguir el canal y adiós.